Hola, esto es La Voz del 21 y mi nombre es Mayra Calderón. A continuación vamos a hablar sobre el tema de la DIVIAC. Sí, ya pasó a la Dirección de Criminalística. ¿Qué facultades va a tener? ¿Qué facultades va a tener ahora que ya va a depender de otra dirección? ¿Ya no es autónoma? Bueno, para eso ya estamos conectados con Rubén Vargas, exministro del Interior, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Mayra, gracias por la invitación. Si hacemos un recordatorio, una comparación, la DIVIAC de antes, cómo funcionaba de manera autónoma, asistiendo a los requerimientos del Ministerio Público, y la DIVIAC de ahora, ¿en qué se le ha perjudicado ahora que va a depender directamente de la Dirección de Criminalística? A ver, Mayra, cuando se formó, cuando nació la DIVIAC, tenía básicamente tres propósitos. Uno, enfrentar a las organizaciones criminales predatorias, urbanas, violentas, complejas, extorsionadores, por ejemplo, las involucradas en secuestros. Dos, las organizaciones criminales vinculadas a las economías ilegales, como el narcotráfico, narcoterrorismo, minería ilegal, trata de personas, etcétera, pero también en su matiz de complejidad. Y tres, para investigar los casos de corrupción y de corrupción en el poder particularmente. Y nuevamente, estos tres temas en su máxima complejidad. Por ejemplo, en los casos de corrupción, estamos pensando en la contribución que ha tenido DIVIAC en las investigaciones del caso de los cuellos blancos del puerto, Lavajato, los Waikis en la sombra, los asesores en la sombra durante el gobierno de Pedro Castillo, etcétera, de ese nivel de complejidad. Y claro, para que pueda trabajar en ese tipo de estructuras criminales complejas, eh, se formó, fundó, nació en la estructura de la Policía Nacional perteneciente a la DIRNIC, a la Dirección Nacional. Y a partir de esa posición estratégica es que tenía competencias a nivel nacional. Es decir, la DIVIAC, a diferencia de las otras divisiones de la DIRINCRI, tiene bases, tiene oficinas casi en todas las regiones del Perú y que trabajan en contraparte con las fiscalías especializadas contra el crimen organizado, que también tienen oficinas y equipos en las regiones del Perú. Es decir, la Fiscalía contra el Crimen Organizado con la DIVIAC se complementaban, hacían equipo en Lima y en las regiones en estos temas de alta complejidad. Ahora bien, bajo esa lógica es que funcionó y además, por supuesto, de que cuando se formó la DIVIAC se convocó a los mejores agentes que tenía la Policía Nacional, no solamente por su perfil y experiencia o su capacitación, su formación profesional, sino principalmente por parámetros bastante. Hay que recordar que para, para comandar los equipos de la DIVIAC fueron sometidos a procesos de integridad, a evaluaciones de integridad, no solamente por el polígrafo, sino otros exámenes muchísimo más complejos. Y además en esas evaluaciones se recibió el apoyo de agencias internacionales que también tienen experiencia en este tipo de equipos de élite de la Policía Nacional contra el crimen organizado. Entonces, con ese perfil es que empezaron a trabajar y, por supuesto, rápidamente hemos visto sus primeros resultados y en el primer año de vida de la DIVIAC se desarticuló a más de 100 organizaciones criminales, a más de 100 organizaciones criminales de alta complejidad. Y a partir de allí, la DIVIAC se ganó por mérito propio, por trabajo muy técnico, muy profesional, un lugar de reconocida reputación al interior de la Policía Nacional, en la opinión pública y también en el Ministerio Público.
Y este trabajo profesional no solamente pasa por la responsabilidad frente a la criminalidad organizada violenta compleja, sino principalmente por los altos estándares en las investigaciones que estuvo a cargo, en el respeto a los derechos humanos, el respeto al debido proceso y un trabajo muy técnico utilizando todas las herramientas que le provee la ley contra el crimen organizado, por ejemplo, los agentes encubiertos, los colaboradores eficaces, el uso de tecnologías de inteligencia electrónica, plataformas adicionales, etcétera, que les prevé la ley y la autorización que corresponde de la Fiscalía y del Poder Judicial. Entonces, ha sido, desde mi punto de vista, uno de los equipos de la policía mejor capacitados, más técnicos, y creo que eso ayudó precisamente a que estos famosos megaoperativos tuvieran impacto especial en la opinión pública. Lamentablemente, Mayra, como sabemos, estamos viviendo por una de las mayores crisis de inseguridad en el Perú. Hay un desborde criminal, no solamente en algunas regiones o en algunos distritos de Lima, sino a nivel nacional. Y ese desborde criminal tiene que ver, entre otras cosas, por el crecimiento de las economías ilegales y por la incursión en nuestro territorio de organizaciones transnacionales dedicadas al crimen en sus distintas modalidades, como las extorsiones, el sicariato, la trata de personas, etcétera. Y no solamente estoy refiriéndome o pensando, por ejemplo, al Tren de Aragua, sino también a organizaciones de origen ecuatoriano, como los choneros, como los lobos, y también a dos estructuras criminales de origen brasilero, que son las estructuras criminales más grandes de toda la América, y me refiero al primer Comando Capital y al Comando Vermelho, que cada una de ellas, de acuerdo a los cálculos de la policía brasilera, tiene entre 60.000 y 70.000 miembros, cada una de estas estructuras criminales. Entonces, en verdad, estamos siendo atacados por el crimen organizado Y transnacional. señor Vargas. En este contexto, con esto termino, Mayra, en este contexto, el gobierno, el ministro del Interior, se han sumado a una campaña de desprestigio y de demolición a la unidad contra el crimen más reconocida y profesional. Y la verdad que eso es un contrasentido, y la verdad que tenemos que pensar que acá hay alguna decisión dolosa, porque técnica no es una decisión política que sin duda tiene que ser investigada. Pero ahora, que va a depender de la Dirección de Criminalística, ¿qué facultades ya no va a tener? ¿O qué es lo que va a hacer la DIVIAC? Porque si antes luchaba contra la corrupción, ahora que depende de otra dirección que tiene que pedir permiso o que tiene que hacer trámites para hacer lo que mandan a hacerle, ¿cuáles son las facultades recortadas que va a tener? Mayra, primero, antes de responder a tu pregunta, hay que recordar que durante la gestión del ministro Vicente Romero, se propuso para que la DIVIAC subiera de nivel de división a dirección nacional, manteniendo la actual posición dentro de la DIRNIC. Y en efecto, eso creo que correspondía precisamente al perfil que tiene ese equipo de agentes de la policía. Pero ahora se ha dejado esa propuesta que se estaba trabajando en la policía, en el comando policial del general Angulo y del ministro Vicente Romero, y ahora se le ha degradado, se le ha reducido sus competencias y va a formar parte de la DIRINCRI. La primera consecuencia de esa decisión es, uno, se está debilitando alevosamente, se está debilitando de manera muy sospechosa a la DIVIAC con la finalidad de quitarle su competencia y sus atribuciones para investigar casos vinculados a la corrupción. Como sabemos, la DIRINCRI tiene competencia solamente para ver delitos relacionados a el patrimonio, delitos contra el patrimonio o delitos contra el cuerpo, la vida y la salud
secuestros, lesiones, homicidios, etcétera, o patrimoniales, estafas, etcétera. Pero no tienen competencia en temas de corrupción o anticorrupción. Entonces, lo que va a ocurrir al día siguiente en el que la DIVIAC sea adscrita a la DIRINCRI es que todos los casos que ha estado participando la DIVIAC en apoyo al Ministerio Público simplemente pasen a otras unidades policiales porque la DIVIAC ya no va a poder seguir investigando. Me refiero, por ejemplo, a que las carpetas, las investigaciones de los Huayquis en la sombra, eso ya no lo va a ver DIVIAC. Lo va a ver probablemente la Policía Anticorrupción. Los expedientes, las carpetas que están en distintas fases de corroboración de los colaboradores eficaces, etcétera. Por ejemplo, los asesores en la sombra también ya no va a seguir la DIVIAC investigándolas o apoyando las investigaciones. Me parece que cerca del 40% de las carpetas en las que participa la DIVIAC son casos precisamente vinculados a actos de corrupción en el poder de políticos investigados por casos de corrupción. Todos esos casos, el 40% del universo total, se va a caer y van a terminar probablemente en situaciones que van a favorecer a los procesados, a los investigados por actos de corrupción. Esto, Carla, es un absoluto y completo despropósito. Esto tiene que ser investigado por el Ministerio Público, porque desde mi punto de vista es una larga cadena, es un proceso que comenzó con la separación del coronel Colchado de la coordinación del EFICOP y que ahora está culminando, está terminando con esta degradación de la DIVIAC en un conjunto, insisto, un patrón de actos de obstrucción a la justicia. No se puede entender de otra manera cómo la unidad policial que se ha enfrentado junto con la Fiscalía a la corrupción esté siendo degradada de esta manera. Muy bien, muchísimas gracias, señor Vargas, por estar con nosotros. Esperemos que el Ministerio Público pueda tomar todas estas observaciones e investigar qué es lo que está pasando, porque es muy extraño todo. Por más que la autoridad del Ministerio del Interior haya dicho que esto es absolutamente normal, que se están ciñendo bajo la ley, bajo un informe de la Contraloría, en fin, puede decir muchas cosas, pero lo cierto es que se está tratando de minimizar las acciones de la DIVIAC, tan importante en medio de investigaciones en curso contra quienes están en el poder en estos momentos. Muchísimas gracias. Gracias, Mayra, encantado. Buenas tardes. Bien, era entonces Rubén Vargas, exministro del Interior, que estaba con nosotros analizando esta desactivación de la DIVIAC, que ya no va a funcionar como tal, ya no goza de la misma autonomía y ya no va a haber temas de corrupción. Ahora va a estar adjunta bajo el yugo de la DIRINCRI y se le está recortando las facultades. Lo que se ha dicho es que el Ministerio Público debería investigar todas estas movidas. Nosotros regresamos con más información.